vamos a hablar hoy de un tema que creo que nos compete a todos y todas, y es el tema del divorcio. El divorcio nos cruza de alguna manera y además cruza la sociedad de punta a punta. Quiero empezar con una cosa. ¿Saben quién es esta actriz? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Hijo de puchica. Gwyneth Paltrow, ¿verdad? Algo así. Pues ella presentó al mundo una nueva manera, una nueva nomenclatura, una nueva forma de comunicar o de decir que se estaba divorciando. Ella dijo en su página web hace 2 años, cuando estaba en el proceso de divorcio de su ex esposo. ¿Cómo se llama el ex esposo de ella? Ese es el Ricky Martin. ¿Cómo? No. Se llama Chris Martin, ¿verdad? Que es justamente el cantante de Coldplay. Ahí sí estamos bien, ¿verdad? Estamos caminando bien, vamos bien, ¿verdad? Ok, ellos estaban divorciando y ella publica en su página web de Facebook, en su perfil de Facebook, que ella estaba haciendo lo siguiente y utilizó estas 2 palabras, conscious uncoupling. Que vamos a traducirlo porque yo también tuve que hacer una reflexión profunda acerca de lo que ella estaba diciendo. Ellos estaban practicando algo que es maravilloso, que se llama desacoplamiento consciente. Es decir, sí, ya sabemos que no vamos a seguir juntos, ya sabemos que nos vamos a divorciar, por lo tanto vamos a hacer ciertos pasos para que esto no duela. Para que esto no duela y para que esto sea lo más amistoso posible. Yo creo que todas las parejas que están en ese proceso intentan que no duela, intentan que sea lo más amistoso posible, pero así le puso ella. Y la realidad es que era la primera vez que alguien publicaba algo como esto. Conocemos el acto del divorcio, sobre todo de muchas otras maneras, pero esta frase no es de ella, es de una escritora muy famosa en Estados Unidos que se llama Catherine Woodward, que escribió un libro sobre su propia relación de noviazgo y aconsejando a la gente cómo conseguir novio o novia. Y es increíble ese libro, vean ustedes, en 7 semanas usted consigue su pareja. Hay cosas en Estados Unidos que a mí me encantan cómo las sintetizan, lo que a mí me costó 30 años conseguir. En 7 semanas, unos 7 pasos, estamos lográndolo ya sintético allí. El libro se llama así, Calling in the One, 7 semanas para atraer al amor de tu vida. No es cualquier pareja, es el amor de nuestra vida, ¿verdad? Porque para conseguir cualquier pareja uno lo hace incluso en menos de 7 semanas, ¿verdad? Pero 7 y 7, como es un número bíblicamente perfecto, entonces me parece que es muy adecuado para ella. Ella vendió más de 100,000 copias de este libro sobre cómo encontrar el amor de nuestra vida en 7 semanas. Y se convirtió en una de esas escritoras famosas de revistas de moda como Cosmopolitan o como Glamour, ¿verdad? Que son muy profundas. Después de eso, la señora Woodward estaba divorciándose, ¿verdad? Después de ser exitosísima con el asunto de cómo conseguir pareja, parece ser que solo sabía conseguir pareja y le costaba la otra parte, lo de mantenerla, ¿verdad? Porque esa es la parte más difícil realmente en la vida de la pareja. Y entonces estaba cenando en un restaurante de Hollywood, ella es de Hollywood, con un amigo que también estaba pasando la misma situación. Y él le dijo en medio de la cena que él estaba desconectándose poco a poco conscientemente. Y ella en ese momento tuvo un momento eureka, lo que llamamos un momento eureka. Ella dijo, ese es el próximo libro que voy a escribir. Desacoplamiento consciente, así se va a llamar mi libro. Y ahí está, ahí mismo, incluso cuenta la historia, cuenta la leyenda, que en medio de la cena, cuando descubrió que eso iba a ser un éxito de ventas impresionante, ahí mismo desde el celular registró el sitio web que se llama así, que es el que tenemos en pantalla, ¿verdad? Conscious Uncoupling. Yo no sé cómo se pronuncia bien eso, pero suena súper increíble. Además, vean lo que promete ella. Promete que en solo, ¿cuántas? 5 semanas y por $300 online, usted se divorcia de la manera más pacífica posible. Ella le enseña cómo es este asunto, ¿verdad? Y bueno, pues ha sido un éxito. Ahora, como todo tiene sus secuelas, ahora tiene sus libros, sus guías, un montón de cosas, ¿verdad? Ahí. Pero la realidad es que el 90% de nosotros no somos personajes de Hollywood, ni vivimos matrimonios de Hollywood, y mucho menos divorcios estilo Hollywood.
La mayor parte de nosotros vivimos unas vidas totalmente distintas, más aterrizadas, más humanas, menos llenas de publicidad y de falsedades, ¿cierto? Y cuando una persona realmente está pasando por una situación, un proceso de esto, realmente lo que está viviendo es una de las experiencias más devastadoras que un ser humano pueda experimentar. Y no solamente una de las experiencias más devastadoras que un ser humano pueda experimentar, sino una de las decisiones más difíciles concernientes a sus hijos que un ser humano pueda tomar. Así que no es tan fácil como en 7 semanas conseguir una pareja y en 5 semanas, vea qué interesante, dura más consiguiendo pareja que desparejándose. Solo 5 semanas, 2 semanas menos. La vida no es así. Y cuando una persona acude a la iglesia en busca de consejo y dirección con respecto a un proceso en el que está planteándose el divorcio, se enfrentará a una confusión o una tormenta de consejos, dependiendo de la iglesia a la que vaya, o del pastor o del sacerdote al cual pida consejo, porque hay diversidad de criterios con respecto al divorcio, hay diversidad de acercamientos. Hay un autor muy famoso de Estados Unidos que dice: nadie después de que se haya casado tiene derecho a divorciarse. Usted se casa y se casó para siempre, pase lo que pase, pase lo que pase. Por cierto, estoy ofreciendo un curso de 5 semanas que se llama Desennoviamiento Consciente. Solo salen $200, lo voy a poner en Facebook en los próximos días, me parece que va a ser un éxito. Este pastor bautista muy prominente dice: no es posible el divorcio, no es posible, simple y sencillamente no hay motivo bíblico para que alguien que se haya casado se divorcie sin cometer el pecado más profundo de su vida. Hay algunas otras iglesias que enseñan que el único motivo válido para poderse divorciar es el adulterio. Ese es el adulterio. Otras iglesias dicen, bueno, hay 2 motivos: adulterio y abandono, todos basados en algún texto bíblico. Y luego están todas las subcategorías que dicen, bueno, está bien, puede divorciarse, pero no puede casarse. Algunas dicen, puede divorciarse, pero se tiene que casar en otra iglesia, en esta ya no, ya quemó el cartucho. Listo. Otros dicen, puede divorciarse, pero se puede casar únicamente cuando muera su expareja. ¿Verdad? Hay muchas cosas. Entonces, evidentemente, hay mucha confusión en cuanto a esto. No es de extrañar que todos nosotros no sepamos muy bien qué dice la Biblia acerca del divorcio y no sepamos muy bien qué pasa si me divorcio. ¿Estoy pecando? ¿Es un pecado mortal? ¿Me puedo volver a casar? ¿Cuándo me puedo volver a casar? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la iglesia? Vamos a intentar desentrañar un poco esto. Pero no solamente era confuso hoy, o es confuso hoy este tema, era confuso en los tiempos de Jesús. Tan confuso que la discusión llegó a oídos de Jesús y los fariseos le empiezan a preguntar: Jesús, ¿usted qué opina acerca del divorcio? ¿Se puede divorciar por cualquier cosa la gente? Y de eso vamos a hablar. Hemos estado entonces haciendo una serie con algunas preguntas difíciles para la iglesia y para las personas, y hemos hablado, y voy a hacer un repaso rápido de los temas que hemos abarcado en esta serie de charlas. La primera, hablamos de la violencia. ¿Es permitido para un cristiano ejercer violencia? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Puede ir a la guerra? Y yo decía, bueno, cuando decimos si un cristiano puede ir a la guerra, usted y yo decimos, no me importa porque aquí no hay ejército. Pero sí podemos apoyar o no apoyar guerras en el extranjero. Y la actitud del cristiano con respecto a eso es muy importante. También hablamos del tema súper importante y súper sensible de la comunidad LGBTI. Y hablamos de algunos aspectos bíblicos que nos muestran una actitud correcta para este tipo de temas. Pero no solamente hacia esa comunidad, sino a todas las minorías y todas las comunidades vulnerables de nuestra sociedad. Incluso después hablamos de cómo debemos relacionarnos con la comunidad de nuestros hermanos musulmanes. Y nos acompañó aquí Hossam, hablamos con él, lo entrevisté, por así decirlo, y creo que descubrimos una forma distinta de poder ver el Islam. Hablamos del dolor, creo que hoy hace 8 fue, ¿dónde está Dios
cuando la gente sufre. Y hoy estamos terminando con el tema del divorcio. Y me han llegado, pero me llegaron tarde, y tengo que decirlo, esta semana, hace 2 o 3 días, algunos otros temas que hubieran sido fabulosos tocarlos en esta serie. Podemos repetir serie dentro de algunos meses. Alguien me dijo, ¿por qué no habla de el rapto? El rapto, ¿saben qué es el rapto? ¿Hay rapto o no hay rapto? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, algunos dicen que es antes, durante o después del 1000 años, de 700 años, de que la bestia, que el código de barras, que el microchip, y se les hace un colocho con todo eso, ¿verdad? Debimos haber incluido temas de esos, pero no va a dar tiempo en esta ocasión. Vamos a orar para entonces entrar al texto bíblico acerca del divorcio. Señor, gracias por esta mañana y gracias porque realmente nos amas. Era lo que cantábamos hace unos minutos. Señor, tú nos amas. Y si eso lo podemos tener arraigado como un ancla en nuestro corazón, Señor, muchas cosas pueden ser mucho mejores para nuestra vida. Podemos ver el mundo y vernos a nosotros desde el lente de que tú nos amas. Así que hoy te pido, Señor, que desde ese amor, desde esa misericordia podamos escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mateo 19, 1 al 12, nueva versión internacional. Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo, por cualquier causa, dice el texto bíblico allí. Y estoy subrayando, por cualquier motivo. Esa era la pregunta que le hicieron a Jesús, pero ese texto está encapsulado en un texto mucho más amplio que voy a leerles. No va a aparecer en pantalla, pero quiero que me escuche. Está en Mateo 19, 1 al 12. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído?, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera, la sacara de la casa? Continúa aquí. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, por lo necios que son, por lo obstinado de su corazón. Pero no fue así desde el principio, no era el plan desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposos y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, dice Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Y termina el texto así, versículo 12. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. Y me encanta cómo termina el texto: el que pueda aceptar esto, que lo acepte. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vean, cuando yo estaba escribiendo esta charla, me di a la tarea de hacer un recuento minucioso de los divorcios que he tenido más cerca, de gente que forma parte de mi familia. Y contabilicé casi 10. Digo casi 10 porque algunos están aún en un proceso. Yo digo que son 8 en este momento. De tal manera que el divorcio es algo que conozco de forma íntima, de forma cercana. Pero al mismo tiempo conozco el divorcio porque soy pastor, porque en mi casa he visto pasar parejas que están pasando por una pregunta grande de ¿me divorcio o no me divorcio? ¿Sigo o no sigo? O personas que acaban de divorciarse y están enfrentándose a una sociedad y a una nueva realidad y a un dolor profundo, emocional, económico, de procesos, familiar, etc. Así que conozco esto y creo que todos nosotros sabemos de cerca lo que puede significar el divorcio. Pero al principio de esta charla debemos ser honestos y decir que la gran amenaza a la familia,
la verdadera gran amenaza a la familia radica justamente en los millones y millones de personas que se divorcian cada año en el mundo, y no en ninguna otra parte, no en el 2% mundial que se contabiliza de personas diversas sexualmente. Eso no está amenazando realmente la familia. La familia está siendo amenazada, la familia se está destrozando, la familia se está dividiendo por los millones de divorcios que personas heterosexuales deciden hacer cada año. Y tenemos que poner ese orden de cosas para hablar directamente de lo que Cristo está diciendo acá y de lo que realmente es la enseñanza de la Biblia en cuanto a esto, y no volcar los motivos y las prioridades para no hablar de esto. ¿Saben por qué digo esto? Porque no he conocido en 10 años de ser pastor de esta iglesia nadie que se me haya acercado a mí y me diga: ¿por qué, pastor? ¿Por qué usted no habla de la amenaza del divorcio de la familia? Pero sí he tenido personas que me dicen: ¿por qué no habla de la amenaza de ciertas otras cosas a la familia? ¿Por qué no hablar de las verdaderas amenazas? Esta es una verdadera amenaza. Así que tenemos que poner en orden estas amenazas a la familia. Habiendo dicho esto, ¿por qué divorciarse? ¿Por qué divorciarse? ¿Por qué sí divorciarse? Algunas iglesias, como dije, sugieren que todo divorcio es ilegítimo. Una persona nunca puede divorciarse por ningún motivo. A esto yo simplemente quiero responder de una forma contundente. Dios es divorciado. Dios es divorciado. Memorice eso si puede. Conocemos a Dios por diferentes títulos en la Biblia. Lo llamamos Dios nuestro Padre, le llamamos Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, le llamamos Dios Todopoderoso, nuestro amigo y el amante de nuestras almas, sanador, redentor y quien nos ve. Pero ¿alguna vez usted se ha dado cuenta cómo describe el Antiguo Testamento a Dios también? Y cómo los profetas describen a Dios. Vean este texto que tenemos acá, Jeremías 3, 6 al 8. Durante el reinado de Josías, yo lo tengo entero, usted lo va a tener solo una porción. El Señor me dijo: ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa de Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó, vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Dios es un divorciado. Y se divorció de la cosa más preciada para él. Él hizo un pacto con su pueblo. Él creó un pacto eterno con su pueblo. Él amó su pueblo. Él insistió en su pueblo. Él perdonó continuamente la infidelidad de su pueblo. Él intentó, pero por todos los medios posibles, que su pueblo entendiera, que su pueblo supiera que Él estaba ahí para amarlo, y sin embargo su pueblo se fue y lo abandonó. Por lo tanto, Dios a sí mismo se describe como un hombre, como un Dios que se ha divorciado de su pueblo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se considera un pacto completo, un pacto que Dios hace con un pueblo específico, pero Dios se ha divorciado de ese pueblo. ¿Me estoy explicando? Dios comprende el proceso de un divorcio porque Él también había estado en un pacto de matrimonio con su pueblo, en el que Él es el esposo y su pueblo se considera su esposa o se consideraba su esposa, y tuvo que romper esa alianza, no una, sino varias veces. Y Dios perdonó al pueblo de Israel, no una, sino muchas veces, hasta que su paciencia llegó a un límite y puso alto a eso. ¿Cómo entonces podemos rechazar, cómo la iglesia puede rechazar a una persona que ha pasado por un divorcio si el mismo Dios se describe a sí mismo como un ser divorciado? ¿Cómo podemos establecer una división entre las personas que siguen casadas y las personas que no siguen casadas, y decir que hay una categoría distinta de comunión con Dios si Dios mismo se describe a Él como una persona o como un Dios que ha pasado un proceso de divorcio? Ahora sí, así como Dios
Usted inició un proceso de divorcio porque su cónyuge es duro de corazón, como decíamos hace unos minutos en el texto anterior, y se negó a arrepentirse a pesar de los repetidos intentos, a pesar de todo lo que usted ha intentado hacer, a pesar de las repetidas veces que se ha perdonado lo que ha hecho su cónyuge. Dios entiende por lo que usted está pasando. Y este texto de Jeremías nos habla de cosas mucho más profundas que solamente un pueblo que le fue infiel y un Dios que se enojó con su pueblo. Habla del carácter de Dios con respecto a este tipo de cosas. Si usted está pasando por eso, Dios entiende. Dios no quería divorciarse de su pueblo. Dios intentó mantener su matrimonio. Dios intentó mantener la alianza. Y sin embargo, la otra parte no quiso, la otra parte se obstinó, la otra parte se empecinó y eso se convierte inviable. Entonces Dios es lo que yo llamo un divorciado renuente. Él no quería divorciarse, Él no quería separarse de su pueblo y sin embargo tuvo que hacerlo. Segundo, la gente entonces puede divorciarse. Algunas personas leen Mateo 19:6, que está acá, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y lo han traducido de una manera en que se lee que nadie puede divorciarse por ningún motivo. En otras palabras, algunas personas han dicho que una vez que usted está casado o casada, es indisoluble a los ojos de Dios lo que usted ha hecho. Pero realmente Jesús no está diciendo que el divorcio no puede suceder. Lo que Jesús está diciendo es que el divorcio no debería suceder. El divorcio no debería suceder, pero Jesús sabe perfectamente que el divorcio sucede en un mundo caído, en un mundo de personas imperfectas como lo somos usted y yo, como lo es cualquier persona, en un mundo en el que esto es parte de la vida. El divorcio sucede, aunque él diga no debería ser, pero sucede. Y una gran parte de la confusión sobre la cuestión del divorcio y las segundas nupcias, porque es la segunda parte de esto, en la iglesia tiene que ver con lo que los fariseos le estaban preguntando a Jesús en este diálogo que leí al principio y donde está este texto que estamos leyendo en este momento. Y lo vamos a analizar con más detenimiento. Yo estoy en deuda con un erudito del Nuevo Testamento, del cual creo que he aprendido la mayor parte sobre este tema. Este hombre, este erudito, se llama el doctor David Easton Brewer, que es este libro que les recomiendo muchísimo. Lo estuve repasando estas semanas anteriores antes de hacer esta charla y realmente me sorprendí de lo que leí hace tantos años, cómo es de pertinente todavía hoy. Lo que Easton Brewer nos dice es que todo tiene que ver con la forma en que los rabinos de la antigüedad interpretaban un solo versículo, y no solo un solo versículo, una palabra de un versículo, una sola palabra de un versículo. Y los rabinos actuales también interpretan esa misma palabra de ciertas maneras y todo tiene que ver con esa discusión. Este es el texto al cual el erudito nos lleva. Todo está basado en esto. Y lo que le están preguntando en Mateo a Jesús está basado en Deuteronomio 24:1 y dice lo siguiente: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. La cuestión era que los hombres, y solo los hombres, podían descubrir una vez casados que ella no les gustaba por alguna razón, ella. Por cualquier causa. Esa era la frase que utilizaban los rabinos. Esta frase de algo reprochable en ella puede ser cualquier causa, lo que sea. Algo reprochable en ella. Lo que sea que uno encuentre reprochable, me puedo divorciar. La cuestión entonces era esa. Y muchas religiones han permitido que los hombres puedan alejarse y romper su matrimonio por cualquier cosa. Y voy a hablar sinceramente, son las 3 religiones monoteístas de origen abrahámico: el judaísmo,
el cristianismo y el islam están basados en este mismo versículo. Ustedes saben que el islam basa su legislación en la legislación de Moisés también. Y el cristianismo basa su legislación o parte de su legislación en la legislación de Moisés. Y el judaísmo también, obviamente. Entonces, esas tres religiones basan en este versículo todo su criterio en cuanto al divorcio. Y realmente la interpretación había sido durante mucho tiempo por cualquier cosa. Se puede divorciar por cualquier cosa. Si leyéramos la Biblia de forma literal, aún hoy los hombres, y solamente los hombres, podrían divorciarse por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Por eso no hay que leer la Biblia o todas las partes de la Biblia de forma literal. Porque entonces tendríamos que aplicar este tipo de textos de forma literal. Y podríamos decir entonces, solo los hombres y nada más que los hombres pueden divorciarse por cualquier cosa. Ahora, lo que Winston Breuer señala es que hubo una disputa en los días de Jesús que dio a luz esa discusión en la cual están los fariseos hablando con Jesús sobre el significado de esta ley. Y la disputa se centraba en la interpretación de la frase algo reprochable en ella. ¿Qué significa algo reprochable en ella, Jesús? ¿Qué significa que hay algo reprochable en ella? Y que realmente lo llegaron a interpretar por causa de inmoralidad sexual. Hay un rabino muy famoso en la antigüedad, en la época de Jesús, que se llama Hillel. Y Hillel había dicho, suave un toque, esto todavía hay que hilar más fino, hay que hilar más fino. No solamente es que haya una causa reprochable. ¿Qué quiere decir causa? Dice él. Estos rabinos a veces se enredan demasiado. ¿Qué quiere decir la palabra causa de inmoralidad sexual? Porque el pecado entonces no está en la inmoralidad sexual, sino en lo que causó eso. ¿Qué está causando que esta persona sea así, se haya comportado así? ¿Cuáles son las causas? Entonces las causas vuelven a abrir otra vez el abanico de opciones y decir, cualquier cosa puede generar eso. Cualquier cosa, lo que sea. Por ejemplo, si su esposa quema las tostadas en un mundo machista, en un mundo, ¿verdad?, que piensa que ella es la encargada de que las tostadas queden bien en la mañana, usted puede entonces darle carta de divorcio según este texto, ¿verdad? O si ella no le servía de alguna manera, un esposo podía divorciarse de su esposa. Entonces hubo un gran debate en la época de Jesús sobre esta causa de divorcio. ¿Qué es lo que causa? ¿Dónde está la causa? ¿Por qué pone el texto bíblico causa allí en Deuteronomio 24:1? Hay que decir también que ya al final de los días de Jesús el contrato matrimonial lo podían disolver tanto hombres como mujeres porque estaban viviendo bajo la legislación no solamente judía sino romana. Vivían en el Imperio Romano y el Imperio Romano había pensado en muchas otras opciones para esto. Había desarrollado una legislación más equitativa, aunque no nos parezca que en la antigüedad había eso, sí lo había. Las mujeres también podían hacer una carta de divorcio por abandono, por abuso sexual, por violencia o por algunas otras causas. Estaba ahí, siglo I, siglo II, ya existía esa legislación. Pero los rabinos seguían preguntándose y le preguntaban a Jesús, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede divorciar a alguien? Así que le preguntan, Jesús, este texto abre la posibilidad de que yo me pueda divorciar por cualquier cosa, por lo que sea. Mateo 19:9 dice lo siguiente, la respuesta de Jesús. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Las dos palabras son la misma. No subrayé adulterio, pero debía haber subrayado adulterio. Es un juego de palabras. Inmoralidad sexual y adulterio. Pero en la primera es una interpretación del traductor, en la segunda no. Voy a explicar esto. Adulterio es la palabra porneia, la palabra porneia. Otras versiones dicen por lo obstinado de sus corazones. Por eso es que se divorcian, por lo obstinado de sus corazones. Y ahí en realidad está hablando de divorcio, digamos un divorcio de gente que no quiso recibir ni ayuda ni consejo y se empecinó en seguir
malas, haciendo inviable la vida en el matrimonio. Ya casi voy a explicar un poco más de eso. Algunas personas se apoderan de Mateo 19, lo ven y dicen, bueno, el único motivo posible para el divorcio es el adulterio. No estamos contentos con nuestro matrimonio, entonces voy a buscar alguna forma en que pueda acusar a mi marido, a mi esposa, como adúltero o adúltera. Y empieza una lucha de eso. Hace 25 años mi esposa tuvo un romance, hace 25 años, pero yo me quiero divorciar ahora. Voy a sacarlo de hace 25 años y lo traigo acá porque esa es la única forma en que yo me pueda divorciar. Hace 3 años mi esposo me confesó que se involucró emocionalmente con una compañera del trabajo. Bueno, motivo de divorcio, aunque hayan pasado 3 años y aunque yo haya estado bien, ahora es cuando me quiero divorciar. Entonces se vuelve otra vez una cosa muy caprichosa. ¿Qué es el adulterio entonces en términos del texto que estamos leyendo en este momento? Un adulterio, vamos a ver, obstinado, un corazón obstinado. La palabra adulterar puede entenderse también así, y voy a leer 2 definiciones del diccionario acerca de adulterar. La primera definición es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa. Voy a leerlo de nuevo. Alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Pónganme atención a mí. Adulterar una droga, por ejemplo. Adulterar la leche con productos prohibidos. Segunda acepción. Alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Alterar. Cuando yo tengo una copa de vino y le echo jugo de naranja, ya no se puede llamar vino, ¿o sí? Eso es adulterar el vino. Cuando a la gasolina le echan agua, ¿se llama gasolina? Adulterada. Gasolina adulterada, y ya no se puede llamar gasolina, es otro combustible mezclado con agua. Adulterar es cambiar el sentido, el contenido de lo que originalmente tenía que ser algo. Así que yo he puesto acá, gracias Dani, un laboratorio completo que nos trajimos. Es más, voy a ponerme esto porque aquello de que haya una explosión, uno nunca sabe. Y Daniela nos va a ir mostrando cómo es que funciona o cómo podemos entender esto de qué es adulterar y sobre todo en el matrimonio. Tenemos acá en el recipiente del centro lo que consideramos un matrimonio. Ahora usted va a decir, sí, pero está sucio. No, momento, ¿verdad? Porque tenemos el prejuicio de que lo que es oscuro es sucio y lo que es claro está limpio, ¿cierto? Eso es un prejuicio. El color de este matrimonio es el color que resultó de la unión de la unión que tienen entre ellos, de lo que han hecho parte de su pacto, y además de eso, la promesa que se hicieron. Así es, así es como se ve el pacto de ellos. Ahora, cualquier cosa que podamos añadirle a esto, que no cambie este color, que no cambie esta esencia, puede ser bienvenida. Vamos a ponerle algún otro químico aquí, que Daniela me va a ayudar. Gracias. Cualquier cosa que podamos añadirle a nuestro matrimonio, que no altere el contenido del matrimonio, el pacto original. Usted sabe qué es lo que uno dice cuando... Me voy a quitar esto un momentito, es que veo todo el mundo como amarillo. Y se me están poniendo amarillos por otra razón o algo así. No, ya, ahora sí es cierto. Se me está alterando, se me está adulterando la gente allá del otro lado. ¿Qué es lo que promete uno cuando le leen, sobre todo en las leyes, cuando uno está firmando el matrimonio? En la salud, ¿verdad? En la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la prosperidad, en las buenas, en las malas. Y uno dice, sí, prometo. Pero no solamente eso, lo que constituye este matrimonio, lo que han decidido que constituye este matrimonio, esas dos personas. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que entra en ese matrimonio altera verdaderamente el contenido? Cuando algo altera completamente el contenido, aunque cambie. Gracias. Muchas gracias. Démosle un aplauso, por favor.
Todo lo que le quite, le reste el sentido, todo lo que borre el sentido del matrimonio es adulterar el matrimonio. ¿Me estoy explicando? Sí. Está muy raro. Todo lo que le quite el contenido a la promesa del matrimonio es adulterar el matrimonio. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No solamente se adultera el matrimonio por asuntos sexuales, se adultera el matrimonio si él la golpea a ella o no. O el plan de Dios era que una mujer viviera siendo agredida por su esposo. Eso es alterar el sentido de pareja o no. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Algunos otros ejemplos. Si su pareja nunca está en casa y nunca pasa tiempo con usted o su familia, ese es el sentido del matrimonio, que nunca esté. Que haya abandono. No es el sentido del matrimonio. Si su cónyuge se niega a cooperar para satisfacer todas las necesidades de la casa entre los dos, si hay simplemente negligencia de alguien que no quiere aportar a la convivencia y al sano desarrollo, ¿eso es el sentido original del matrimonio? No. Cuando alguien hace inviable la convivencia, por agresión, por abuso psicológico, por abuso patrimonial, por abuso a los hijos, por abandono. Está alterando el sentido original de que estamos formando una familia para caminar sobre objetivos específicos e irlos alcanzando con el esfuerzo de ambos y con el amor de ambos y con la paciencia de ambos y con la misericordia de ambos. Cuando una de las dos partes o las dos partes alteran ese sentido profundo de lo que es el matrimonio, la Biblia está diciendo, eso es adulterar el sentido del pacto. Dios entonces era un divorciado renuente, alguien que no quería divorciarse, pero se tuvo que divorciar porque el pueblo de Dios alteró el pacto. Le metió cosas que no tenía que meter en el pacto y ya no funciona más así. Y por más que Dios quiso perdonar y volver a intentarlo, el pueblo no quiso. Y por lo tanto Dios dice, me considero en este momento divorciado. Entonces el divorcio no es pecado cuando la situación involucra un corazón obstinado que hace inviable la vida en familia. Voy a repetir esto. El divorcio no es pecado cuando la situación involucra un corazón obstinado que hace inviable la vida en familia. Y aún si usted se divorció de una manera en la que usted siente que pecó, que falló, el divorcio no es un pecado imperdonable. Aún para el divorcio, y al igual que para cualquier otro pecado, la muerte de Cristo es suficiente para pagar, borrar y limpiar a cualquier persona que haya cometido cualquier pecado. Déjeme ir a algo más positivo esta mañana. ¿Cómo no divorciarse? ¿Verdad? ¿Cómo no divorciarse? Y esto va sobre todo para las personas solteros y solteras. Levánteme la mano. ¿Cuántos hay solteros aquí? Hay suficientes como para que el tema sea importante y relevante para ustedes también. Entonces lo que voy a decir es particularmente para la gente que es soltera, pero también para todos los demás. Si quiere mejorar sus probabilidades de éxito en el matrimonio, una de las cosas que puede hacer es elija bien. Y usted dice, sí, yo también intenté elegir bien, viejo. Eso parece medio retórico, ¿verdad? Elija bien, por supuesto. Escuchen, sobre todo solteros, quienes deseen casarse y deseen mejorar sus probabilidades de no divorciarse en el futuro, haga una buena elección. Y usted dice, ¿y cómo se hace eso? Nadie enseña cómo elegir bien. Bueno, yo ya les di una señora que tiene un curso de 7 semanas. Puede empezar por ahí. Pero hay más cosas. Nunca hay garantías. Nunca hay garantías, por supuesto. Pero algunos de los factores para elegir a la persona adecuada incluyen no casarse con alguien, déjenme ir despacio en esto para que usted vea dónde quiero llegar, ¿verdad? No casarse con alguien que haya tenido problemas personales o de comportamiento y que durante el noviazgo siga teniendo esos comportamientos.
Es decir, que tenga rasgos de no haber solucionado estos comportamientos. Lo mismo con alguien que tenga antecedentes de abuso de drogas o de alcohol. ¿Es un riesgo que quiere tener? Bueno, asegúrese durante el noviazgo que ese comportamiento ya no es parte de la vida de esta persona, ya no es un problema. Lo mismo con la historia de integridad sexual. Durante el noviazgo, corrobore que esto no siga siendo un problema en la vida de esta persona. Lo mismo con la dificultad de decir la verdad o para decir la verdad, el manejo del dinero con problemas psicológicos o emocionales significativos. Vean, yo siempre tengo que decirle a la gente que se va a casar y habla con nosotros, el día que usted llegue al altar, lo que llamamos el altar, así se le llama comúnmente, y dice, sí, acepto, al día siguiente sigue siendo la misma persona. Usted no cambia, cambió su estatus social. Pero usted sigue siendo el mismo o la misma. Y todas las cosas que usted trae de antes van a seguir existiendo después, excepto que las haya logrado eliminar de su vida desde antes. No estoy diciendo entonces que alguien que haya tenido un historial de problemas significativos nunca pueda casarse. Todos nosotros tenemos nuestra historia. Yo mismo no podría haberme casado prácticamente con ninguna de todas las cosas anteriores que dije. Abuso de drogas, y usted dice, ay Dios mío, cada vez se pone peor esto, ¿verdad? Problemas psicológicos, etcétera. Lo que estoy diciendo es que antes de decir sí a una propuesta de matrimonio o antes de pedir matrimonio a alguien, tiene que cerciorarse de que todos estos comportamientos de riesgo ya no sean un riesgo, no durante 3 meses. No, es que tiene 2 semanas de que no se enoja tanto y no tira las cosas. Por lo menos más de 1 año, 1 o 2 años, ojalá, en que usted diga sí, esto ya no es un riesgo en su vida. No, es que tiene 2 fines de semana de no emborracharse, ya veo que podemos casarnos, pura vida. Que este comportamiento sea algo sostenido, en que podamos corroborar que ya no es un factor de riesgo. Eso es elegir bien, eso es elegir bien. Sí solían tener problemas de administración de dinero, pero eso ha cambiado totalmente y ha cambiado mes tras mes, tras mes, tras mes en el uso de las tarjetas de crédito. ¿Usted sabe cuál es uno de los factores que más, por lo menos he escuchado yo, que implica que las personas quieran divorciarse? El mal uso del dinero. El estrés que provoca una crisis financiera en la familia. Eso se puede evitar si corroboramos antes de casarnos que ya no es un factor de riesgo. Así que si desea mejorar sus posibilidades de éxito en el matrimonio, elija bien. En segundo lugar, y relacionado con esto, siga consejos. Acepte consejos. Escuche consejos. Proverbios 15:22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan los planes. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, cuando usted abusa de los consejos, prosperan los planes. Una vez más, cada vez que yo estoy hablando con una pareja que se quiere casar, yo hago unas preguntas a veces muy complejas. ¿Qué dicen sus papás? ¿Qué dice su familia? ¿Qué dicen sus amigos? El consejo es importante. No, bueno, mis papás en realidad, están un poco preocupados. Me han dicho que por favor que oren lenguas por lo menos para que Dios les revele, porque están asustados. Mis amigos también, algunos están bien preocupados. El líder mío del grupo Pausa, el grupo pequeño, también me ha sacado aparte o me pidió que tomáramos café y me dijo, mira, considera esto, por favor. Pero es que ellos no ven que él es un carboncito, un diamante en bruto. Y que va a cambiar. ¿Sabe cómo le llama Proverbios a la gente que no escucha consejos? ¿Cómo le llama? Tonto, necio, tonto.
Aquel que no escucha el consejo de la gente que está a su alrededor, que le dice, mira, ten cuidado, por ahí no es. Por supuesto, si es simplemente una persona que sabemos que es una única persona que está preocupada por eso, pueden haber otros factores. Pero cuando usted escucha que sus amigos, que sus papás, que hasta el jefe le dice, mira, a mí me preocupa ese chavalo que llega todos los días aquí a vigilar, rarísimo. Cuando ya todo el mundo empieza a preocuparse, escuche el consejo, escuche el consejo. No sé si me estoy explicando. Entonces, admitamos que cuando los seres humanos nos enamoramos, nos volvemos un poco, como el libro de Proverbios nos describe, un poco necios. Y tenemos que empezar a escuchar el consejo de aquellos que no están enamorados de la misma persona que uno. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Que no la ven como uno lo ve. Elegir bien, escuche consejos. 3. Vaya despacio. Vaya despacio. Andrew Cherlin es uno de los eruditos más prominentes en Estados Unidos acerca del matrimonio y acerca de temas que tienen que ver con las relaciones de pareja en Estados Unidos, ¿verdad? Y escribió hace algunos años un bestseller que se llama The Marriage Go Round, que es este. ¿Okay? Y él describe las relaciones actuales de Estados Unidos como así: fácil entrada, fácil salida. Y le preguntan, bueno, ¿cuál es el consejo que le daría entonces a la gente que está por casarse en este momento? Y él le dice, vaya despacio. Porque se dio cuenta que había un incremento de la reducción del noviazgo en Estados Unidos. Y gente que empezaba a decidir casarse después de la primera salida. Después de la segunda cita, después de 2 semanas, y ya están ahí diciendo, bueno, y me voy a casar con usted, porque usted es lo que Dios tiene para mi vida. De hecho, algo muy interesante que este libro revela es que es mucho más grave en la gente de iglesia. La gente de iglesia dice, Dios me lo trajo, es la respuesta de Dios, y en 2 semanas está convencidísima, es la respuesta de Jesús. Aleluya. Y ya tenía el anillo guardado y ahí ya comprado, precomprado desde hace 3 años, y ya apareció la respuesta del Señor en 2 semanas, en 3 semanas, en 1 mes. Están tomando decisiones para toda la vida. Y yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto dura usted en sacar una carrera en la universidad? Algunos duraron un montón, ¿verdad? También. Eso es otra cosa. ¿Cuánto quiere usted durar casado? Bueno, tiene que tomar un tiempo, tiene que saber hacia dónde va. Vaya despacio. ¿Sabían que las parejas que viven juntas antes de casarse tienen menos posibilidades de permanecer juntas? Es una estadística, es algo que está corroborado, está comprobado. Otra probabilidad es que las personas que se casan después de los 23 años tienen muchas más posibilidades de permanecer casados. Vaya despacio, vaya despacio. Aquí está la 4ª cosa. Si usted quiere mejorar sus posibilidades de éxito conyugal, tiene que saber el propósito por el cual se está casando. ¿Para qué se casa? Yo le pregunto a la gente, ¿y usted para qué se va a casar? ¿Por qué quiere casarse? No es que le esté desanimando, es que quiero que sepa correctamente por qué se va a casar. ¿Por qué se casa la gente? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué? Mateo 19:6. Vea qué interesante. Jesús casi que se brinca las preguntas de los fariseos cuando le preguntan sobre el divorcio. Y dice, sí, vea. Pero yo quiero detenerme mucho más en para qué sí sirve el matrimonio que si hay que divorciarse o no. ¿Para qué sí sirve el matrimonio? ¿Para qué sí sirve el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Mateo 19:6. Como ya no son 2, sino 1, que nadie separe lo que Dios ha unido. El propósito del matrimonio es que 2 personas se conviertan en una sola carne, en una sola cosa, un solo corazón. No es la procreación el propósito del matrimonio. No es la procreación.
No es la santidad. Usted va a seguir siendo pecador si peca antes o si peca después del matrimonio. No hay un nivel distinto de pecado. Usted va a seguir cometiendo eso. Y va a tener que buscar la santidad por los otros medios. El matrimonio no santifica la vida de nadie. Uno puede santificar el matrimonio, pero el matrimonio no me hace más santo automáticamente a mí. Y el matrimonio no es solamente para la procreación. Es algo mucho más profundo que eso. Vean, al inicio de la creación podemos leer la conformación de la primera pareja. En esta ocasión, la narración de la poesía nos dice que Dios hizo una cirugía, hace una operación, creó a la primera persona y hace una cirugía y dentro de esa persona extrae metafóricamente a otra persona, una cirugía, y constituye otra persona completa. Pero hasta ahí no son pareja, hasta ahí no hay compromiso, hasta ahí son dos individuos aparte. Pero cuando ellos deciden que van a ser pareja, entonces Dios hace una cirugía inversa, una cirugía inversa. ¿Cómo funciona eso de la cirugía inversa? Dios nos vuelve a abrir a nosotros el costado metafóricamente e introduce dentro de nosotros a esa otra persona de tal manera que la verdadera idea de unión original es que seamos una sola persona. Por eso duele a veces esto, porque toda cirugía tiene sus riesgos, ¿o no? Porque cada vez que nos duele es porque Dios está empujando a otra persona dentro de nuestra propia vida hasta ser una sola carne. Una sola carne. Si usted es una persona que quiere su espacio todo el tiempo, no se case. Porque Dios va a estar empujando a otra persona dentro de usted, ni siquiera a la par de usted. Le va a abrir su vida, va a abrir su corazón, va a abrir todas sus fibras y va a estar empujando a una persona para que usted sea una sola carne con esa otra persona. Si usted es una persona que insiste en su independencia todo el tiempo, no se case. No se case. Si es una persona a la que no le gusta el dolor, no se case. No se case, porque lo que Dios está haciendo en el matrimonio día tras día es que Él está abriendo nuestro costado y está presionando a esta otra persona para que se conviertan en una sola persona, en una sola carne. Ahora usted puede estar pensando, dijo José, yo hice todo lo que usted acaba de decir y aún así no funciona o no funcionó. Quiero decir algo, estoy casi terminando. No aplique lo que voy a decir, no aplique, pongan mucha atención. Y no estoy contando un chiste en este momento, no aplique lo que estoy a punto de decir si usted y sus hijos viven en una situación peligrosa en la casa. Si vive con un abusador, si vive en una situación en la que se pone en peligro a usted y a sus hijos, usted debe abandonar esa relación. Debe abandonar esa relación. No aplique entonces lo que estoy a punto de decir si se encuentra en una situación de riesgo en su casa. Las encuestas dicen que la gran mayoría de los matrimonios no son peligrosos, aunque se lleven mal. Es decir, no se va a morir usted normalmente, excepto en los casos que acabo de mencionar, que hay riesgo. Claro, las encuestas dicen que los matrimonios en realidad no nos ponen en riesgo a nosotros, aunque nos llevemos mal, aunque no siempre estemos felices, aunque estemos luchando en el matrimonio, aunque no sea lo que soñamos, aunque no satisfaga todos los sueños y todas las cosas que nos habíamos imaginado, aunque nos peleemos todos los días, aunque no nos hablemos durante 3 días, aunque lo que sea, no ponen en riesgo ni siquiera nuestra estabilidad emocional. Y si usted está en un matrimonio de esos que están luchando, que tiene dificultades, que todos los días está con roces, que todos los días no saben muy bien cómo hacer para relacionarse mejor y que no está poniendo en peligro ni a usted ni a sus hijos, simplemente
no está funcionando como usted quisiera que funcione, entonces ¿por qué? Porque no debe divorciarse. Y esta es mi propuesta. Porque no debe divorciarse. Déjeme cerrar entonces con 3 cosas. 1, por el bien de sus hijos. Por el bien de sus hijos. Vale la pena seguir intentándolo por el bien de los hijos. Vale la pena seguir intentando, aunque estemos luchando en el matrimonio, por el bien de los hijos. Esta es una psicóloga que se llama Judith Wallerstein, judía, psicóloga de la Universidad de Berkeley, y junto a sus colegas realizó un estudio durante 25 largos años sobre el legado o las consecuencias del divorcio en el impacto de los niños y las niñas. Lo que ella y sus colegas hicieron fue comparar 2 grupos de niños: los niños que son hijos de parejas que se han divorciado y los niños que son hijos de parejas que no se han divorciado. Así que Judith Wallerstein y sus colegas siguieron a estos niños durante 25 años y cada 5 años les hacían entrevistas exhaustivas a estos niños hasta sacar ciertas conclusiones. ¿Qué encontraron? Encontraron muchas cosas, pero yo solo voy a hablar de 2. Los efectos del divorcio. A los más pequeños, de 2 a 6 años, les aterroriza el abandono. El abandono. Los niños de la escuela primaria se sienten resentidos. Los adolescentes y preadolescentes se dejan seducir por lo que Judith Wallerstein llama la voz de la calle. Se ven arrastrados a comportamientos destructivos o autodestructivos. Descubrieron que los hijos de personas con divorcio sufrieron profundamente como resultado del divorcio de sus padres. De la noche a la mañana tuvieron que adaptarse a una relación completamente nueva con sus padres. Perdieron amistades, tuvieron que reajustar sus actividades. Echaron de menos a sus papás o madres. A largo plazo, dice el estudio, o descubre este estudio, que los hijos de divorciados tenían dificultades en sus relaciones adultas y especialmente en las relaciones de amor y compromiso. La gente solía decir antes del estudio en cuestión que si mamá o papá no estaban contentos en el matrimonio, los niños serían igualmente infelices. Y si los papás se divorciaban, pero los niños los veían muy felices, los niños entonces serían felices. Y aunque sea difícil de creer lo que voy a decir, el estudio demuestra que a nuestros hijos no les importa si usted y yo somos felices. Las preguntas de los niños no es: mamá y papá se aman mucho. Papi está recibiendo el amor que tanto ha soñado en su vida. Mami está recibiendo todo lo que ha soñado. Eso lo empezamos a pensar ya cuando estamos casados, seguramente, de nuestros papás, o cuando somos grandes. Pero los niños pequeños están preguntando: ¿soy feliz yo? ¿Me siento seguro en casa? ¿Mi casa es segura? ¿Puedo confiar de que esto que tengo va a permanecer así como es? ¿Puedo relacionarme con mamá y papá o van a presentarme a alguien nuevo en mi vida y que tengo que aprender a relacionarme nuevamente con él o con ella? Aquí está la segunda cosa. ¿Por qué no deberías divorciarte si tu matrimonio lo que es un matrimonio que está luchando, que está en la lucha, como todos los matrimonios? Segundo, por el bien de tu propia felicidad. Por el bien de tu propia felicidad. Todos quieren ser felices. Así, y se los anuncio de una vez, se llama la próxima serie de charlas de interludio. Todos quieren ser felices. ¿Cómo lo logramos? Se los vamos a contar en las próximas semanas. ¿Alguien aquí no quiere ser feliz? Nadie planea un fracaso en su vida. Y lo he repetido en varias otras ocasiones. Yo no conozco a nadie que se case y diga: yo me caso y más o menos por ahí desde el 2º o 3er año yo planeo fracasar. No conozco a nadie que piense eso. No conozco a nadie que empiece un negocio y diga: yo voy a empezar este negocio, voy a invertir todos mis ahorros, todo lo que tengo, toda mi vida, toda mi energía, pero dentro de un año quiero que quiebre. Todos empezamos todas estas cosas pensando en que esto es para siempre, que va a ser un éxito. Nadie planea no ser feliz. Nadie planifica
no ser feliz. Todos queremos ser felices. Se hizo un estudio increíble realizado hace unos años, 2005-2006, por un equipo de académicos de familia presidido por Linda White de la Universidad de Chicago. Ella es ella. El estudio simplemente se llamó así: el divorcio hace más feliz a la gente. El divorcio hace más feliz a la gente. Lo que hicieron en ese estudio fue comparar dos grupos de personas, aquellos que estaban casados pero con luchas y decidieron permanecer casados, o aquellos que estaban casados con luchas y decidieron divorciarse. La sabiduría popular dice que si usted le estorba algo y se lo quita de encima, usted va a ser más feliz, ¿cierto? La sabiduría popular dice que si usted está casado y no está disfrutando el matrimonio y está luchando en el matrimonio, si usted se divorcia, usted va a ser más feliz. Y si se queda, probablemente va a bajar como una espiral hasta que cada vez esto sea peor y peor y peor y peor. El estudio dice lo siguiente, abro comillas: los adultos infelices que se divorciaron o se separaron no fueron más felices en promedio que los adultos infelices que permanecieron casados. Del otro lado de la frontera no encontraron la felicidad tampoco. Hay una razón específica para esto. El divorcio tiene su propio conjunto de factores estresantes. Es posible que tenga que lidiar con un cónyuge vengativo después del matrimonio, que lo está arrastrando a los juzgados continuamente. Si tiene hijos, podrá tener que lidiar con problemas de custodia de sus hijos. Es posible que tenga estrés financiero después del divorcio. Si se involucra en una nueva relación, usted no tiene garantías de que también vaya a ser exitosa o no sea exitosa la nueva relación. El estudio a mí me impresiona mucho porque dice, cuando hay una pareja que está luchando en el matrimonio, que está luchando, es mejor que lo siga intentando. Es mejor que siga intentando. Hay tantos recursos disponibles para parejas. Hay cursos, charlas, terapias, consejerías. La iglesia, los estudios dicen que las parejas que están involucradas en una iglesia permanecen más unidas. Eso es lo que dicen los estudios. Las parejas que están involucradas en grupos pequeños, les voy a dar ciertas ideas que tengo aquí en mente antes de terminar. Estamos abriendo grupos para mujeres. Esta semana que viene, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Dónde están? Esta semana que viene se abren 2 grupos. ¿Cuándo es que se abren? Ahí está, no se escuchó, pero se abre el miércoles. Se abre Entre Ríos un grupo de mujeres, está a punto de abrirse uno en Escazú, después de Semana Santa, si no me equivoco. Se están abriendo grupos para hombres, estamos trabajando para abrir grupos para hombres. Ahí uno puede buscar ayuda, consejería para poder salir adelante cuando el matrimonio se está tornando difícil. Estamos abriendo grupos pausa, los grupos pequeños. Usted puede ahí encontrar ayuda. Les voy a contar una historia muy rápidamente y no quitarles demasiado tiempo. No tiene nada que ver con el matrimonio, pero tiene que ver con ayuda en los grupos de hogar. Que probablemente si esta persona no hubiera estado involucrado o involucrada en un grupo pequeño, en un grupo de hogar, no hubiéramos sabido jamás de su necesidad y no se hubiera podido ayudar. Una persona con 2 hijos que perdió la casa hace meses. 3 meses, 2 meses. Se quedó sin casa. Y externó su tristeza, externó su necesidad en un grupo pequeño. En primer lugar, encontró dónde estar unos días. En segundo lugar, a partir de ese grupo pequeño, me informan a mí y empezamos una campaña para recolectar, para financiar algo para que tuviera un techo. Y está ahora mismo en su casa, en este momento. Si eso lo podemos hacer para algo tan puntual como un techo, un grupo de hogar también puede traer sustento para una pareja que está pasando por problemas entre ellos. Tenemos
Interludio 2:20, que hemos empezado hace 3 semanas, 4 semanas, los miércoles cada 15, aquí en la universidad, aula 2:20. Y ahí lo que hacemos es estudiar la Biblia y estudiar y pensar más profundamente en estos temas que hablamos domingo a domingo. Usted puede buscar ayuda ahí también. Y estamos haciendo también las cenas en casas. Usted puede, si usted es nuevo, usted es nueva, están llegando hace 2 o 3 semanas y está teniendo problemas en su matrimonio, vaya a una de estas cenas. No tiene que contar su historia, no tiene que contar que tiene problemas, pero conozca a la gente y conozca al líder, y después usted puede buscar a ese líder aparte y decirle: mire, yo necesito ayuda, nosotros necesitamos ayuda, pero conéctese con la comunidad, conéctese con la iglesia. Ahora usted va a salir y en 2 o 3 pantallas afuera usted va a encontrar unos códigos QR, se llaman. Todavía hay espacio, ya se cerraron 2 o 3 cenas, quedan 3 abiertas. Intente, y si no tiene la manera de hacerlo con eso tecnológicamente, búsquenos para hacerlo de otra manera. Yo quiero terminar diciendo 2 cosas. En primer lugar, Dios es un divorciado. No se sienta estigmatizado o estigmatizada porque usted pasó por un divorcio. Dios sabe lo que significa eso. 2, Jesús lo que dice es que no debe haber divorcio, no debería haber divorcio, pero lo hay. Y lo hay por muchas razones que ya dije. Todo lo que tiene que ver con vaciar de sentido el pacto matrimonial. Pero por último, si usted está luchando en su matrimonio, si usted está lidiando en su matrimonio, no suelte eso. Siga luchando y busque ayuda. Vamos a orar por eso. Pongámonos de pie, por favor.